Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 3. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Amén. Esta lectura nos lleva el tiempo que David, aquel hombre que tenía el corazón igual de Dios, igual al que el corazón de Dios, aquel hombre que amaba a Dios, aquel hombre que Dios había escogido para ser el rey de Israel. Pero dice que en los tiempos que los reyes iban en la guerra, David se quedó. David vio a una mujer, le gustó, tuvo relaciones con ella y esta mujer quedó embarazada. Aquel hombre que era conforme al corazón de Dios, su corazón se había apartado de él. Esta mujer queda embarazada y él, para ocultar su pecado, trata de que el marido venga de la guerra, se acueste con ella, y al no poderlo hacer, aunque él no lo mata, lo manda al frente de la guerra donde podían matarlo. Y la palabra de Dios nos dice, cuando Natán lo amonesta y le dice que él lo mató con la espada de los hijos de Amón. Así que este es el hombre donde viene Natán mandado por Jehová y comienza a decirle acerca de este hombre rico que tenía ganados, que tenía ovejas, que tenía de todo este hombre. Pero viene y le quita a este hombre pobre que solo tenía una oveja, que era una oveja bien especial, porque nos dice la palabra de Dios que esta oveja vivía con ellos, que esta oveja comía de su bocado, que esta oveja bebía de su vaso, que dormía con ellos, que la tenía como una hija. O sea, que esta era una oveja especial. Pero el por qué ahora en este día yo quiero hablarle de esto. Porque nosotros reconocemos, como nos dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 22, versículo 7. Gloria a tu nombre, Señor. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿A dónde está el cordero? En el libro de Génesis es cuando por primera vez se comienza a mencionar el cordero. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? En Juan capítulo 1, versículo 36 tenemos una lectura. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre amado. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Allá mirábamos en el Antiguo Testamento donde Isaac le pregunta a su padre Abraham: ¿dónde está el Cordero? Ahora en los evangelios vemos a San Juan diciéndole: he ahí el Cordero. Ese Jesucristo que fue crucificado, que fue inmolado por nuestros pecados. Ese es el Cordero que ahora nosotros debemos de estar cuidando en nuestra casa. Ese es el Cordero que nosotros debemos de estar comiendo y bebiendo con él. Pero nosotros muchas veces, solo cuando vamos a la iglesia, es que nos acordamos de Dios. Solo cuando estamos en comunión con todos los hermanos, es que nos acordamos de la comunión que deberíamos de tener. Pero por eso les decía al principio que esta situación que estamos viviendo nos ha traído una ganancia.
porque es ahora el verdadero tiempo que en nuestro hogar de veramente estaremos adorando y glorificando el nombre de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ahora es el tiempo que el fuego del Espíritu Santo se va a encender en cada uno de nosotros. Oh, aquellos que no han aprendido a alabar, a orar, a buscar de Dios, a escudriñar su palabra en la intimidad. Es el tiempo que, si no tienen cuidado, ese Espíritu de Dios se va a apagar en ellos. Ten misericordia. Por eso hacíamos la pregunta: ¿cuántos de nosotros volveremos con un avivamiento espiritual? Un avivamiento que va a transformar esta sociedad. Hay cuantos dicen que diferentes opiniones, que este es un castigo de Dios. Yo creo que Dios ha permitido esto para ver cómo está su pueblo, para ver cómo está el corazón de su pueblo, para ver a aquellos que de veramente lo buscan en espíritu y en verdad. Amén. Porque muchas veces debemos de entender que nos hemos convertido en una iglesia acomodada. Vamos a la iglesia y creemos que ahí cumplimos. Pero muchas veces nos olvidamos que la verdadera iglesia está en nosotros. Que la verdadera iglesia está cuando usted le rinde el culto y la adoración en su hogar. Hablaba ahora con nuestro pastor y le decía: pastor, me permite de anunciar, de decirle a nuestro pueblo que ellos en su hogar, el sacerdote del hogar debe estar dirigiendo la comunión, tomando el vino y el pan. Debe haber una comunión. Tal vez hay madres solteras que ellas tendrán que estar dirigiendo la comunión en su casa. Tal vez tienen hijos mayores, tienen hijos que entienden la palabra de Dios y ellos deberían de estar llevando la comunión. Así que, hermanos, es algo que tenemos que pensar. Tenemos que prepararnos para cuando nuestro pastor diga que vamos a tener comunión. Cada quien en su hogar debe estar preparando el pan y el vino, el fruto de la vid, cuando quiero decir el jugo de la uva. Así que ese es el tiempo que nosotros debemos de buscar más de Dios. Debemos de examinarnos cómo estamos delante de Dios, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Son tiempos que van a marcar muchas generaciones. A mi edad, yo no recuerdo haber pasado tiempos como este. Aún creo que ni cuando la guerra en nuestro país, El Salvador, sucedió esto por tanto tiempo. La gente se había acostumbrado que cuando habían aquí encuentros con los guerrillas y el ejército, pasaban y la vida seguía normal. Pero ahora vemos que nos dijeron 2 semanas de cuarentena. Ahora nos dijeron otras 2 semanas más. Y mucho tiempo, mucha gente habla que podemos llegar hasta el mes de mayo en esta situación. Así que el único que nos puede ayudar, el único que nos puede sacar de esto es nuestro Padre Celestial. Y por eso ahora yo les invito que sigamos escudriñando la palabra, porque de ahí vamos a encontrar de veramente cómo nosotros debemos de estar delante de Dios. Hay una lectura más que quiero llevarlos, que está en el libro de Éxodos. Gloria a Dios. Versículo 12. Es versículo 12, perdón. Éxodos capítulo 12. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito tu nombre, Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 7. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año.
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos decía Isaac, le decía a Abraham, ¿dónde está el cordero? San Juan nos decía en los evangelios, he ahí el cordero de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan de ese cordero inmolado. Pero ese cordero que simboliza a Cristo Jesús, que fue sacrificado por nuestros pecados. Que esa sangre que aquí habla, que la ponen en los dinteles de la casa, es la sangre que nos lava de todo pecado. Es la sangre que nos perdona. Es la sangre que nos hace nuevo. Aleluya. No importa el pecado cometido, pero hay poder en la sangre de Cristo para ser perdonados. Santo es tu nombre, Señor. Así que, hermanos, aquí nos dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. En el día 10, ahí en el versículo 6 nos dice, y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Del día 10 tomarás el cordero y lo tendrás por 4 días hasta el día 14 en tu casa. No simplemente iban a ir al corral, agarrar el cordero, matarlo y sacarle la sangre. No, había que convivir con el cordero. Había que convivir. Allá nos dice en 2 de Samuel que el hombre tenía un cordero que comía y bebía con ellos, que dormía con ellos. Lo miraban como una hijita, dice. Pero aquí nos dice que debemos de traer ese cordero cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Y le dice, vengan, traigan un cordero que viva con ustedes por 4 días. Y después, este cordero iba a ser inmolado. Este cordero se lo iban a comer. Y la sangre, decía, la van a poner en el arco de las puertas, en los dinteles de la casa. Porque entonces fue cuando la última plaga, que el Señor iba a pasar, el ángel de la muerte iba a pasar. E iba a matar a todos los primogénitos. Pero con la sangre de Cristo iba a pasar sobre esas casas. No los iba a tocar a ellos. Aleluya, gracias. Y ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Bendito. Este es el tiempo que estamos viviendo en nuestra casa, cuando nos dice, quédate en casa y estarás seguro. Quédate en casa. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido animalitos en nuestra casa y nos hemos enamorado de ellos? Yo tengo una sobrina en El Salvador que ella anda buscando comidita y le pone comida a los perros callejeros ahí por su casa. Yo me recuerdo en mi niñez, tuve una tunquita, una cerda que tenía, y resulta que me la golpeó un carro. Yo recuerdo llorando y comiéndome la turquita, comiéndome la carbonera, así se llamaba. Llorando y comiéndomela. Era mi tunquita que habían matado. Pero ahora, ya dejando eso, ese cordero que usted tiene ahora en su hogar, ese cordero que usted le está levantando un culto de adoración, ese cordero que vive en su corazón por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Porque cada uno de nosotros somos moradores. Mora en nosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Cargamos el Espíritu Santo en nosotros. Así que podemos nosotros llenar nuestro hogar, saturarlo de la presencia de Dios. Por eso nosotros debemos orar en nuestra casa. No simplemente cuando nos decimos buenas noches y cada quien se va a su cuarto a dormir,
sino que antes de eso, el sacerdote de la casa, la persona, digámoslo por decirlo así, que está más cerca de Dios, debe decirle, ¿saben qué, hijos? ¿Saben qué, hijas? ¿Sabe qué, esposo? ¿Sabe qué, esposa? Hoy vamos a orar en familia. Hoy vamos a hacer que el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta casa. Hoy vamos a pedirle al Cordero de Dios que su sangre preciosa nos guarde de esta peste. Aleluya. Nos guarde de este virus. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora es cuando el hogar Gloria a tu nombre, Señor. debe prepararse para ese avivamiento. Cuando nosotros salgamos de esta cuarentena. De aquí tiene que salir una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Tiene que salir una iglesia diferente a la que entró a cuarentena. En tu nombre, Jesucristo. Yo sé que es necesario congregarse porque la misma palabra dice, no dejen de congregarse como algunos los tienen por costumbre. Pero qué precioso la oportunidad que hoy nos da Dios de hacernos saber que esa iglesia está en nosotros. Hacernos saber que Cristo mora en nuestra casa, que el Espíritu Santo está en nuestro hogar. El sábado pasado, como Iglesia Restauración Tiempos de Fe, estuvimos en oración por 24 horas. Comenzamos el viernes a la medianoche, terminando sábado a la medianoche. La experiencia que los hermanos cuentan es algo precioso. Cómo el poder del Espíritu Santo se derramó en cada hogar. Era algo tremendo, hermanos, y yo no lo digo lo digo para honra y gloria a Dios. Lo digo con todo el corazón. Al momento que nosotros comenzamos a orar, las horas que oramos, comenzamos a las 12 de la noche, luego nos levantamos a las 3:30 de la mañana, luego a las 6:30 de la mañana, después a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde y después a la medianoche. Orando. Es cierto, nosotros pensamos en Dios a todo tiempo, pero cuando usted se hinca, cuando usted busca de Dios, cuando usted le dice, Señor, yo te amo, Señor, yo te necesito, Señor, yo quiero tu cobertura divina, el Espíritu Santo va a descender. Porque el Espíritu Santo, si usted lo llama y le dice, ven Espíritu Santo, lléname. Precioso. Ven Espíritu Santo, satura mi hogar. Precioso, él lo va a hacer. Pero usted tiene que clamar el poder del Espíritu Santo. Sí, tiene que decirle, Espíritu Santo, desciende sobre mi casa. Santifica mi hogar. Y Él lo hará, hermanos. Él lo hará. Así que aquí vemos a este Cordero inmolado. Ahí vemos nosotros a ese Cristo de la gloria, cuidándonos y guardándonos, que protegiendo con su sangre a su pueblo, ahora protegiéndolo de este virus. Amén, gloria al Señor. Es que aquel que dice mora bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91, y que no importa, dice, que a nuestro lado caigan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos tocará. Pero debemos de estar bajo la cobertura de Dios. Aleluya. No podemos esperar que Dios nos guarde y andamos haciendo lo que nosotros queramos. Debemos estar bajo la protección del Altísimo. Y volviendo a hablar acerca del Cordero. El Cordero que vemos en Apocalipsis. Ahí es donde Cristo se revela. Porque también Apocalipsis es llamado el libro de la revelación. La revelación de Cristo como el Cordero. La revelación como Cristo que triunfa. Ese es el Cristo de la gloria. Ese es el Cristo que nosotros invocamos. Ese es el Cristo que nosotros buscamos. Aleluya. Mire, es que es precioso como Dios nos ama. Es precioso como Dios nos busca. Quiero volverle a la lectura que teníamos en el libro de Samuel. Hermanos, y yo que quiero llevarlos, Samuel 12. En esta Biblia que yo tengo hay una lectura preciosa que yo quiero compartir con ustedes. Acerca del perdón. Que no importa en qué condición nosotros estemos. No importa en qué condición nosotros estemos. Qué pecado hayamos cometido. Si nosotros confesamos nuestro pecado,
La misericordia de Dios nos alcanza y Él nos perdona. Porque la palabra de Dios nos dice, hijitos, si alguno de vosotros pecáis, si ninguno de nosotros ha pecado, abogado tenés para con Dios en Cristo Jesús. Amén. Mira esta lectura aquí en esta Biblia de estudio. Dice, Dios ciertamente perdona y lo hará. Bendito sea su santo nombre. Aunque las personas pueden desvirtuar su misericordia, Él no dejará de derramar sobre los pecadores su misericordia. Su misericordia perdura, aunque Él ha puesto ciertos resguardos en torno a la doctrina del perdón. Los resguardos de la doctrina del perdón es el arrepentirse y confesar tus pecados. Es lo que Él quiere, que nosotros le digamos, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Tu misericordia sea sobre mí. Tu misericordia sea sobre mi casa. Ahora yo sé que hay tal vez personas que me están escuchando, que tal vez nunca han aceptado a Cristo como su Salvador. Y ahora es el día. O aquel que ha cometido pecado, ahora es el día de decirle, Señor, perdona mis pecados. Perdóname de todo lo que he hecho. Dice, el perdón de un gran pecado es asombroso, pero el perdón inmediato de un gran pecado, apenas terminado de confesar, está entre las cosas por lo que vale la pena manifestar un agradecimiento especial en el corazón, que se traduzca a una alabanza especial de los labios. Oiga, qué precioso, porque aquel hombre se arrepintió. David se arrepintió del crimen que había cometido. Dicen que fue en ese tiempo que él escribió el Salmo 51, donde él se arrepiente de su pecado. Fue en ese tiempo que escribió el Salmo 23, tan conocido por todos nosotros. Ciertamente el perdón y la misericordia de Dios nos siguen cada día, pero tenemos que arrepentirnos. Mire qué tremendo cuando alguien no ha confesado su pecado. Aquí nos dice que cuando Natán le estaba diciendo a David acerca de este hombre que le había matado su corderita a este pobre hombre, el hombre rico le mata el cordero al pobre. Le dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David, él mismo dio su sentencia. Debe pagar 4 veces. El embarazo, la criatura que nació de Betsabé, murió. 3 de los hijos de David murieron 4 veces. Este hombre sufrió la pérdida de seres queridos. Cuando él en su furor confesó, debe pagar 4 veces. Pero después él se arrepintió. Dice la palabra de Dios que cuando el hijo de Betsabé, del que había nacido, se enfermó, David se postró. Estuvo postrado sin comer, ayunando para que Dios perdonara y no se muriera este niño. Pero cuando el niño murió, dice que él se bañó, él comió y todo el mundo le dijo, ¿y por qué? Porque le dijo, ya no hay nada que hacer. Algún día yo lo veré allá. Estaré junto con él en el cielo. Esa es la misericordia de Dios, que si uno se arrepiente de sus pecados, ese cordero inmolado, esa sangre preciosa, es capaz, nos perdona de todo pecado. No importa, pero tenemos que confesarlo. Así que el libro de Apocalipsis es la revelación del cordero inmolado. Ahí en el libro de Apocalipsis se menciona 27 veces el cordero. Aquí tengo unas de las expresiones que se usa ahí en Apocalipsis. Dice, el cordero inmolado.
el Cordero con los seres vivientes y los 24 ancianos que se postran delante de él. El Cordero digno de abrir los sellos. El Cordero de la multitud que está enfrente dice que toda lengua y toda nación que están delante del trono y del Cordero. El Cordero en medio del trono. Dice, ellos han vencido por la sangre del Cordero. Cuando aquellas grandes luchas, aquella tribulación. El Cordero enfrente de los 144,000 ancianos que tienen el nombre de él. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y lo mejor de todos, la invitación que como hijos de Dios tenemos a las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Las bodas del Cordero. Te esperamos, Señor Jesús. Gloria a Dios. Eso es la invitación que yo no me quiero perder. No importa lo que va a suceder con el virus. Pero sabemos que si estamos bajo sus alas, si sabemos que estamos cubiertos con su sangre preciosa, sabemos que estamos seguros en él. ¿A dónde vamos? Sabemos a dónde vamos. Gloria a tu nombre. Tenemos temor. Tenemos inseguridad. Especialmente la situación económica. ¿Qué va a pasar si yo no estoy trabajando? ¿Qué va a pasar si yo no puedo pagar mi lugar donde vivo? ¿Qué va a pasar? Y nos preguntamos y nos preguntamos. Noches que no dormimos porque ¿qué va a pasar mañana? Yo quiero decirles que la única manera que podemos tener paz es en Jesucristo. Aleluya. Porque Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Solo en Él podemos estar seguros. Sí, Señor. A Él nos tenemos que rendir. A Él es el único que podemos llegar y decirle, Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo sé que ya no puedo hacer nada, pero tú tienes el control. Aleluya. Tú tienes el control. Bendito tu nombre, Señor. Así que en esta noche, yo les quiero decir a aquellos oyentes, Gloria a tu nombre. yo les quiero decir que el único que puede traernos la paz y la seguridad que habrá un mañana es Cristo Jesús, Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Dice que era necesario que Cristo se fuera para que viniera el Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros. Ese Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros es al que podemos ir confiadamente y decirle, Padre amado, yo no puedo, pero tú puedes. Jesucristo, en ti confío. Jesucristo, tú moriste por mi pecado, tú derramaste esa sangre preciosa y ahora me cubro con tu sangre para el perdón de mis pecados, para la salvación de mi casa, para la salvación de mis hijos. Guárdanos del enemigo, guárdanos de todo mal. Así que ese es el pensamiento, eso es con lo que yo le quiero dejar en este día. Alaben al Cordero, alaben al Cordero. Aleluya. Hermanos, hagamos cultos de adoración en nuestra casa. Señor. Alguien tiene que tomar el liderato y decir, Señor, hijos, hijas, esposo, esposa, hoy vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a orar como familia. Yo sé que muchos de los que me están oyendo lo hacen, porque ese es el tiempo de buscar de Dios. La hermana Maribel tiene una lectura más para este día, para después despedirnos en oración. Aleluya. En nombre de Cristo Jesús, vamos a estar leyendo Salmo 118, versículo 13 al 17. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres. Gracias por tu palabra, Señor, que nos vivifica. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová.
Aleluya. Amén. Amén. No moriré, sino que viviré y cantaré las grandezas de Dios. Como cuando iglesia regresemos, vamos a decir las grandes maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida. Aleluya. Les decía el martes, piensen, mediten en lo que Dios ha hecho en su vida. Si Él los sacó de esa circunstancia, si Él los salvó de la muerte, que usted dice, si no hubiera sido Dios, yo hubiera muerto. Él lo librará de esta también. Así que ahora, que la paz de Cristo descienda en su hogar. Que el amor y la misericordia de Cristo y el poder del Espíritu Santo desciendan sobre cada uno de ustedes. Aleluya. En nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios. Gracias. Así Padre que amado. ahora vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Sí, Y vamos a Padre pedir Santo. por aquellos que tengan temor, aquellos que no pueden dormir, que sea el Espíritu Santo Sí, obrando Señor, con en poder el y nombre de gloria. Jesús. Padre amado que estás Padre en la altura de Santo, los que cielos, estás en la altura de los aquí cielos. venimos delante de tu presencia, Sí, divino amado Dios, mío. reconociendo Gloria que al solo Señor. en ti hay salvación, Sí, Señor. reconociendo que tú eres bueno y por eso hoy venimos en nombre de Cristo Jesús, Hay poder en el nombre pidiéndote de Jesucristo. perdón por nuestros pecados, Padre Oh, amado. Santo, bendito. Bendito Dios, perdónanos. Perdona los pecados de nuestra Sí, casa, Señor. los pecados de nuestros hijos, Nos ponemos los pecados a de cuentas esta ciudad, los pecados de este Padre, país con el Hijo y y de con el cualquier otro Espíritu país que Santo. hoy nos escucha. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Porque sabemos que tu misericordia es grande, Padre. Aleluya. Si sí, nosotros Señor. nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, tú nos perdonas, Padre. Sí, mi Señor. Pero hoy te pido en nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, allá donde hay tribulación, tú traigas paz. Aleluya. Allá donde hay temor, Señor, tú traigas la seguridad que tú nos sacarás adelante porque tú Sí, estás Padre en amado. control. Allá donde hay enfermedad, Padre, Aleluya. declaramos sanidad, bendito Ven, Dios. Espíritu Declaramos Santo. sanidad Toca por el esas poder del almas, Espíritu Santo, divino Dios. En el Porque tú lo has nombre dicho, poderoso de Padre, Jesús. que si pidiéramos en tu nombre, tú Oh, sí, obrarás. Señor. Hay poder Tú en el dices, nombre de clama a mí y Jesucristo. yo responderé. Aleluya. Y hoy Gloria a tu estamos nombre, clamando Señor. por las enfermedades fuera. Te llames La como te llames, bendición enfermedad. baja de lo Temor, alto. tú te vas afuera de Oh, cualquier sí, hogar. Señor, en el nombre de Jesús. En nombre de Cristo Jesús. Oh, Declaramos Padre, sanidad. misericordia. Declaramos paz. Aleluya. Pero más sí, que Señor. todo, declaramos tu amor para con cada uno de nosotros. Gloria a tu nombre, Porque Padre tú eres amado. bueno, Señor. Bendito Tú eres sea el poderoso, Padre. Bendito glorioso y sea el alabado Hijo. tu santo nombre, Bendito Padre sea el amado. Espíritu Santo, Señor. Glorioso, Señor. Oh, poderoso gigante. Gracias, Padre Padre Santo. amado. Que Dios los bendiga. Aquellos que están Que Dios los enfermos, guarde. Señor, del cuerpo, Les doy gracias sánalos, por Padre, haber escuchado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Amén. gracias. Amén y amén. Gracias. Gloria.